Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a CDU, bienvenidos a este webinar, Máster Universitario Oficial en Prevención de Riesgos Laborales. Muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por haber venido. Sabemos que somos muchos, sabemos que tenéis poco tiempo, así que vamos a intentar hacer ameno pues una sesión en la que os vamos a explicar un poquito cuál es el funcionamiento del máster, qué salidas profesionales tiene, ¿de acuerdo? Qué metodología utilizamos. Tenemos a Ana Isabel Serrano, es profesora de CDU en el grado en Derecho, porque ella además es graduada en Derecho y graduada en Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Universidad Autónoma de Madrid. Además, es docente del Máster Universitario Oficial de Abogacía y además también, como es lógico, es profesora del Máster Universitario Oficial en Prevención de Riesgos Laborales. Un poquito para comentaros, actualmente está trabajando como funcionaria del Cuerpo de Gestión Procesal de la Administración de Justicia, pero también ha trabajado como jefa de sección en la Subdirección General de Protección Internacional del Ministerio del Interior y además en el Departamento Jurídico del Ayuntamiento de Madrid. Siempre me gusta poneros un pequeño vídeo, no dura más de 2 minutos, ¿de acuerdo?, sobre CDU, un centro adscrito en donde todas las titulaciones oficiales son de la Universidad Rey Juan Carlos. Muchas gracias. Sabemos que persigues un sueño, crear tu futuro, y que te espera un gran reto, vivir la universidad. En CDU, centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, queremos apoyarte a conseguirlo. CDU es mucho más que ir a la universidad. Es sentirte universitario y sacarle todo el partido a una etapa apasionante de tu vida. Es sumar y actualizar conocimientos y desarrollar habilidades que incrementen tu valor. En CDU serás y te sentirás parte de un equipo. Descubrirás por ti mismo el mercado profesional. Dispondrás de la más moderna tecnología. Y además todo ello en el mismo centro de Madrid. En CDU contamos con profesores que te acercan a la realidad. Mentores que te orientan en tu trayectoria. Personal de servicio que te hará todo más fácil. En CDU tenemos un compromiso ético que expresa una manera de ser y de pensar. Hoy tu futuro te espera en CDU. CDU, tu carrera es la nuestra. Muchas gracias, ya puedes dar comienzo, Ana. Bueno, gracias Edu por la presentación. Bueno, como ha dicho mi compañero Eduardo, soy Ana Isabel Serrano y os voy a hablar un poco sobre el máster de prevención de riesgos laborales. No sé si os tendréis disponible o si os lo han facilitado el dossier que tenemos en el Centro de Estudios Universitarios CDU sobre el máster universitario en prevención de riesgos laborales. Si tenéis acceso a él, podéis ir viendo más o menos lo que yo voy a ir comentando y si no, podéis pedírselo a cualquiera de mis compañeros y que os lo faciliten, ya bien sea de un modo presencial si acudís a nuestra universidad o de manera online. Como os comento, es un dossier, así que tampoco me voy a meter en materia totalmente leyendo porque me parece un poco aburrido que os lea todo el dossier. Ahí recoge todo tipo de información, como a quién va dirigido el máster, el desarrollo del máster, un poco quién es CDU, dónde están, el plan de estudios y las salidas profesionales. Yo en esta sesión que tenemos con vosotros en este webinar voy a intentar explicar un poco quiénes somos, qué es el máster universitario en prevención de riesgos laborales, qué es la prevención de riesgos laborales en sí y os voy a comentar un poco el plan de estudios, el proceso de admisión y los requisitos de acceso y algunas de las salidas profesionales. Desde mi punto de vista, creo que las salidas profesionales es lo más importante y lo que más destacar del propio máster. El plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual se va a integrar la actividad preventiva de la empresa en un sistema general de gestión y se establece su política de prevención de riesgos laborales.
A lo largo de todo el máster estudiaréis la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, que es obligatoria en todas las empresas y que obliga a que la prevención de riesgos laborales se integre en el Sistema General de Gestión, tanto en el conjunto de las actividades, tanto en el conjunto como en todos los niveles jerárquicos de esta. Esta ley y sus normas de desarrollo son aplicables tanto en la empresa privada. Si muchos de vosotros ya habéis trabajado en la empresa privada, veréis y seréis conscientes que nada más entrar os hacen hacer un curso de prevención de riesgos laborales, os indican qué cosas no se pueden hacer, la silla cómo tiene que estar, la visión. Bueno, todo esto lo veréis en profundidad en el máster. Y no solo en el ámbito de las relaciones privadas, que viene regulado en Estatuto de los Trabajadores, sino también las de carácter administrativo estatutario del personal de los servicios de las administraciones públicas. Yo, como ha comentado Eduardo, trabajo en una administración pública y es verdad que yo a las de riesgos laborales, suelen ser compañeras las que tengo, al principio las tenía una manía horrible porque eran muy pesadas. Pero poco a poco te das cuenta de que es necesario, sobre todo en temas como juzgados, que hay pilas de papeles hasta arriba, cajas llenas, las mesas. Tú nunca eres consciente de, pues se salta una chispa, pues igual hay un incendio y todo eso lleno de papeles es un caos. Y como os comento, lo que os he comentado antes al principio, todo el tema de salidas profesionales tiene muchísimas porque la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y lo que es el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales vincula a cualquier trabajador con una relación laboral en sentido estricto, ya bien sean empresarios y trabajadores por cuenta ajena, personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las administraciones públicas, funcionarios públicos, fabricantes, importadores, suministradores, trabajadores autónomos, siempre y cuando se deriven obligaciones de la misma, etcétera. Por otra parte, cosas que destacar del máster, a mí me parece muy interesante porque es un máster que creo que viene bien tanto a los empresarios como a los trabajadores. Estés en un lado de la balanza o en el otro, es necesario que sepas de prevención de riesgos laborales. Y a día de hoy, en todas las empresas se necesita gente de riesgos laborales. Si eres un empresario que tienes 4 trabajadores, lo puedes dar tú mismo, ser tú el responsable y, por tanto, creo que este máster es adecuado para ti. Y si eres trabajador y estás actualmente en una empresa, creo que es que sigas trabajando en esa empresa como formador o como trabajador de prevención de riesgos laborales es maravilloso. Los empresarios y los trabajadores que tengan asignadas tareas o responsabilidades dentro de la empresa, es necesario que obtengan información para el desempeño de su trabajo. La norma no establece un método oficial para identificar los riesgos, pero sí que tienes que identificar y ser consciente de las características de la actividad que vas a realizar y los lugares donde se está desarrollando. A lo largo del máster estudiaréis, lo más frecuente es agrupar según el tipo de riesgo y estudiaréis los diferentes riesgos que hay, riesgos relacionados con factores del medio ambiente de trabajo, ya bien sea originados por contaminantes físicos, químicos o biología, o riesgos relacionados con factores ergonómicos y psicosociales. Hoy en día creo que es de los que más se dan, sobre todo bajas, independientemente de las enfermedades profesionales o de los accidentes de trabajo. Creo que todo el mundo conoce a alguien que está estresado, que tiene fatiga laboral, el síndrome del burnout, que es el síndrome del trabajador quemado. Entonces, a día de hoy, los riesgos relacionados con los factores ergonómicos y psicosociales son muy importantes en todas las empresas. Las empresas deben disponer de planes de actuación en caso de emergencia. Eso lo contempla la Ley de Riesgos Laborales y vosotros, cuando en el futuro os dediquéis a prevención de riesgos laborales y asesorar y certificar a empresas, tendréis que tener necesariamente conexión con servicios externos de la empresa, sobre todo en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento, lucha contra incendios, de forma que si ocurre algo, quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas. Estas medidas o planes de actuación en caso de emergencia tienen que estar plasmadas por escrito, tenéis que hacer un documento y básicamente os basaréis en lo que se llama el PAS, que es proteger, avisar y socorrer. Mis compañeros han subido a la plataforma unas diapositivas que podéis ver aquí, que es un poco un PowerPoint sobre algunos de los aspectos más importantes y que quizás más os interesen, que es todo el máster en sí dentro de la universidad, quiénes somos y cómo se va a desarrollar el máster. ¿Quiénes somos nosotros? CEDEU es un centro de estudios reconocido por la Comunidad de Madrid, adscrito a la Rey Juan Carlos.
Es un centro joven, no lleva muchos años, pero tiene una trayectoria y unas titulaciones de gran interés. Como hemos podido ver en el vídeo de iniciación que ha puesto mi compañero, está localizado en el centro de Madrid, en Diego de León, comodidad, y tiene diversas modalidades de impartición en diferentes títulos. La duración será un curso académico de 60 créditos, 1.800 horas. El máster en prevención de riesgos laborales daría comienzo en octubre de 2021, es decir, este octubre. El título, bueno, lo podéis suponer, Máster Universitario Oficial en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Rey Juan Carlos, porque, como he comentado, es un centro adscrito a la Rey Juan Carlos. Rama de conocimiento son las ciencias sociales y jurídicas. Lo que más me gusta de este máster, a mí personalmente, es que la modalidad es a distancia. Creo que es un máster lo suficientemente factible, por decirlo de alguna manera, fácil, entre comillas, dentro de que es un máster y, por tanto, se puede hacer a distancia sin ningún tipo de problema, con toda, bueno, ya lo veremos luego en profundidad, las relaciones con los tutores, y se puede compaginar con cualquier tipo de trabajo. Si estás trabajando en una empresa, incluso que después de realizar el máster os podáis seguir quedando en esa empresa porque no vais a tener que dedicar todo en exclusivo vuestro tiempo a hacer el máster. El idioma de impartición es en castellano y con este máster a distancia se puede acceder a una de las profesiones con gran demanda laboral, de nivel superior en prevención de riesgos laborales. A lo mejor en algún momento digo PRL, que es prevención de riesgos laborales, pero intentaré que no, pero si en alguna ocasión digo PRL y luego no especifico que es prevención de riesgos laborales, bueno, que deis por hecho que ya se sabe que es prevención de riesgos laborales. Nivel superior en PRL, las 3 especializaciones posibles, que son higiene industrial, seguridad en el trabajo y en ergonomía y psicosociología aplicada. Dentro del dossier que os comentaba al principio, al que tendréis acceso ya bien porque pidáis la información o bien ya porque la hayáis pedido y lo tengáis, hay una parte que habla de a quién va dirigido y quién es el perfil de ingreso o el perfil al que ellos creen que sería más propenso a estudiar este máster. Desde mi punto de vista, creo que no hay un perfil de ingreso como tal. Es cierto que se recogen muchísimos graduados dentro del perfil del alumnado, graduado en ciencia jurídica, experimental, ingeniería, arquitectura, sociales, sanitarias y ambientales, que prácticamente recogen todas. Entonces, creo que no es necesario encuadrar un perfil porque, como he comentado anteriormente, creo que cualquier persona que tenga, porque ya sabéis que para acceder a un máster es necesario la posesión de un título universitario español, homologado o que se haya sacado en el espacio europeo, es necesario tener este título para poder acceder a un máster o a un posgrado. Creo que cualquier persona que cumpla los requisitos puede acceder al máster de prevención de riesgos laborales porque, como repito e insisto, en todas las empresas, ya me da igual que sea un hospital, un centro de salud o un colegio o una fábrica de mármol, me da igual, en todas ellas se necesita un miembro que sepa de prevención de riesgos laborales. El máster universitario en prevención de riesgos laborales, como ya he comentado y estáis pudiendo ver en las diapositivas, tiene 60 créditos y es impartido a distancia. Los criterios de evaluación vienen claramente establecidos en las guías docentes. No sé cómo seréis vosotros, yo por regla general no me solía leer las guías docentes hasta que alguna vez he suspendido y he dicho, me voy a leer la guía docente a ver qué puedo rascar de aquí. Pero vamos, yo os recomiendo que os leáis todas las guías docentes, sobre todo para saber los porcentajes, porque luego en profundidad entraréis a que tenéis que hacer trabajos, cuestionarios, un examen final, ver los vídeos. Entonces, bueno, los porcentajes tendréis que mirarlos en cada asignatura y en las guías docentes. Por eso os recomiendo desde aquí y desde ya que lo leáis. También los criterios de evaluación estarán basados en los foros, en los trabajos y en los cuestionarios. Y obviamente en un examen final que tiene que haber. El contenido del máster. El máster está dividido en distintos módulos. En algunas ocasiones hablaré de módulos y en otras ocasiones, a lo mejor digo asignaturas. Pero se entiende por asignaturas y módulos. Asignaturas que veréis en el primer semestre. Fundamento y marco legal de la prevención de riesgos laborales, seguridad en el trabajo, comunicación y negociación en la prevención de riesgos laborales, higiene industrial, ergonomía y psicosociología y la formación como elemento básico en la prevención de riesgos laborales. Bueno, como casi todo el mundo sabe, la preocupación por las condiciones de trabajo ha permitido que se avance en el conocimiento de los daños de trabajo vinculados fundamentalmente en el ámbito laboral y que estos riesgos influyen en la pérdida de la salud de los trabajadores
y, por tanto, en la calidad de vida. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como he comentado, es de 1995, pero entró en vigor en 1996. Y desde su entrada en vigor, los conceptos de prevención, seguridad y salud en el trabajo y los derechos y las obligaciones de los trabajadores y de los empresarios se han ido abriendo un espacio propio, tanto en la sociedad como en las relaciones laborales en nuestro país. Todo el mundo que ha trabajado o que tiene un mínimo de conocimientos ha oído hablar de la prevención de riesgos laborales y por ello se está abriendo un espacio porque es súper importante en las empresas. El desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha establecido las bases de un marco normativo en el que no solo se garantice la seguridad y salud de los trabajadores, sino que además dicha protección es también un derecho de los mismos. Independientemente del trabajo que desempeñemos, ya bien seamos los empresarios o los trabajadores, tendréis que saber que hay que colaborar. Muchas veces, todos los días hay accidentes de trabajo y muchos de ellos acaban en muertes, pues porque el trabajador, y eso en el máster lo veréis, una de las principales causas es muchas veces un trabajo repetitivo y monótono. Cuando tú haces un trabajo repetitivo y estás siempre haciendo el mismo, pecas de confianza. Y el exceso de confianza muchas veces hace que, aunque el empresario haya puesto a disposición del trabajador todos los EPIs, o sea, el equipo de protección necesario, le haya dado las condiciones idóneas de trabajo, muchas veces es el propio trabajador el que no utiliza o no hace uso de esa protección. Entonces, el trabajador tiene que ser responsable y usar todos los equipos de trabajo y los equipos de protección de forma adecuada. Tiene que promover una motivación suficiente y una actitud positiva para adquirir costumbres y hábitos adecuados para evitar las situaciones de riesgo. Así se repercute en una menor siniestralidad. El trabajo, desde mi punto de vista, de un miembro de prevención de riesgos laborales, de un delegado de prevención de riesgos laborales, es bastante necesario. Hay empresas en las que, obviamente, si yo trabajo, cuando yo trabajo en el Ministerio del Interior, que trabajo en un despacho con un ordenador, creo que el riesgo es bastante mínimo. Se me puede caer el edificio, puede haber un incendio, pero se puede ocurrir en una casa. Pero hay muchos puestos de trabajo en los que los riesgos y la siniestralidad es muy alta. Hay aplastamientos si trabajas en empresas, en fábricas de mármol, cortes, la gente que pinta o limpia fachadas que no se cuelgan y utilizan los medios de protección. Entonces, creo que es necesario y por eso os digo, es súper imprescindible que haya gente de prevención de riesgos laborales y especialistas en el tema. El segundo semestre del máster se darán las asignaturas de nuevos riesgos emergentes, sistemas de responsabilidades en materias de prevención de riesgos laborales, sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales, gestión de calidad, medio ambiente y seguridad vial y auditorías de los sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales. Obviamente, como es un máster, tendréis unas prácticas externas y un trabajo fin de máster que después veremos. Estructura del curso. Bueno, antes de la estructura del curso, simplemente comentar que los objetivos con el máster se pretenden que conozcáis, que sepáis de los conceptos fundamentales que conforman el campo de la seguridad y salud laboral, estableciendo la relación entre los mismos. Es necesario que cuando realicéis el máster, gracias al máster aprenderéis a identificar la normativa básica que va a regular la materia de la seguridad y salud laboral. Ofreceréis una visión general de los riesgos que pueden existir en diversas actividades, dando recomendaciones sobre las medidas preventivas que pueden aplicarse, como hablando sobre las medidas que están aplicadas y que no son adecuadas y no favorecen un trabajo idóneo. Aprenderéis a identificar factores de riesgo como los factores ligados a condiciones de seguridad, instalaciones, máquinas, equipos. Son factores materiales que pueden influir sobre la materialización de accidentes. Obviamente, todo el mundo, si ve un cable pelado y un charco de agua, sabe que eso no cuaja. Pero vosotros tendréis que aprender a identificar otros riesgos que, por regla general, la sociedad española, por decirlo de alguna manera, nosotros, la gente de a pie, no es capaz de identificar. Factores ligados a las condiciones medioambientales físicas, químicas o biológicas. Existen unos valores adecuados para este tipo de factores. En caso de que no se respeten esos valores, sobre todo cuando se trabaja con radioactividad, productos químicos, pues si no se respetan esos factores, pueden dar lugar a lesiones o alteraciones de la salud. Factores derivados de la carga de trabajo y factores derivados de la organización del trabajo. ¿Vale?
La prevención de riesgos laborales, creo que el propio nombre del máster indica lo que vais a aprender, que es prevención de riesgos, prevención de los riesgos. Aprenderéis los principios generales de la acción preventiva. Aprenderéis a evitar los riesgos, a evaluar los riesgos que no se puedan evitar. Obviamente, un bombero, hay un riesgo, porque te vas a meter a un incendio, existe un riesgo. Pero tienes que evaluar los riesgos que, en este caso, no se pueden evitar, pero vamos a intentar que haya las menores complicaciones posibles. Combatir los riesgos en su origen. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la condición de los puestos de trabajo, elección de los equipos, método de trabajo, método de producción y, sobre todo, en particular, tendréis que evitar o, por lo menos, favorecer que el trabajo no sea monótono y repetitivo. Y así se reducen los efectos del mismo en la salud. La gente que todos los días hace el mismo trabajo, llega, se sienta, ve y resuelve, llega un momento en que está harta. Entonces, eso genera un mal ambiente, genera estrés, genera fatiga laboral, genera ansiedad. Si se pueden evitar, pues luego nos evitaremos las enfermedades profesionales, la salud. Tendréis que tener en cuenta la evolución de la técnica. Sustituir lo peligroso por aquello que entrañe poco o ningún peligro. Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones del trabajo, las relaciones sociales, la influencia, cualquier otro factor ambiental en el trabajo. Y tendréis que adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Para que podáis hacer frente y podáis intervenir frente a estos factores de riesgo de adoptar las medidas preventivas, requiere que actuéis de una manera conjunta y programada. En prevención de riesgos laborales estudiaréis y veréis qué es la seguridad en el trabajo, la higiene industrial, la medicina del trabajo, lo que hemos hablado anteriormente, la ergonomía y psicosociología, que en este apartado os encontraréis con la carga de trabajo física y mental, cuya principal manifestación son las dolencias osteomusculares, la fatiga, el estrés, la insatisfacción laboral y más. A día de hoy, que desde la pandemia muchísima gente teletrabaja. No tiene acceso a las sillas que tenía en el trabajo, ni a los ordenadores, ni tiene la calidad de luz que tenía en el trabajo. Todas esas cosas hay que intentar prevenirlas. No hay relaciones sociales, si la gente no sale de casa. Con la prevención de riesgos laborales, intentar minimizar todos esos daños. Es necesario adoptar esas medidas preventivas, ¿vale? Consecuencias negativas que puede haber de unas condiciones de trabajo deficientes. Un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, fatiga laboral, estrés, insatisfacción. También dentro de los módulos y las asignaturas que hemos comentado anteriormente, estudiaréis los que venís de Derecho bien o de alguna rama estudiosa, bien. Los que venís médicos, enfermeros o gente, arquitectos, queréis hacer máster, vais a tener que estudiar leyes, que yo sé que legislación para gente que no ha estudiado es un horror, pero bueno, dentro de los distintos reglamentos y real decretos, lo bueno es que como lo podréis aplicar día a día, creo que no va a ser nada tedioso que estudiéis las leyes y se os van a ser amenas y vais a cogerle el gustillo al final. Hay un Real Decreto en el que se aprueba un cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social, de forma que solo se diagnostican como tal aquellas enfermedades que aparecen en ese cuadro y que están asociadas a la que yo he indicado. Enfermedades que pueden ser enfermedades producidas por agentes químicos, por agentes físicos, agentes biológicos, provocadas por la inhalación de sustancias, enfermedades que tienes en la piel causadas por agentes que no están comprendidos en algún lado, en alguno de los otros apartados, enfermedades por agentes carcinógenos. También trabajaréis, ya bien seáis el empresario o el propio trabajador, muchas veces los trabajadores que tenéis a vuestro cargo o los miembros a los que tenéis que informar no sois conscientes de que sufren un problema de salud que puede estar relacionado con el trabajo. Entonces, tendréis que informar de que pueden acudir a la mutua o al médico de cabecera, vamos, al médico del Sistema Público de Salud, para que se declare una enfermedad profesional. Lo que se persigue con la ley, y por tanto lo que vosotros perseguiréis una vez habiendo hecho el máster, es la prevención y sobre todo una cultura preventiva. Además de que tendréis que establecer unas obligaciones y responsabilidades para todas las partes
las partes implicadas. Una vez que más o menos he explicado un poco lo que es la prevención de riesgos laborales, las asignaturas que tenéis y lo que veréis en las asignaturas, yo lo he hecho en 15 minutos rapidísimamente. Tenéis 13 asignaturas, 13 módulos en un año. Obviamente toda esta información será súper ampliada, veréis con detalle todos los riesgos, las posibilidades que hay, estudiaréis siniestralidad, evitar muertes, etcétera. La estructura del curso, como hemos visto y haciendo un resumen general, 60 créditos, 1.800 horas, un año que va a empezar en octubre y tendréis 13 asignaturas. Estructura del curso, será una tutorización en todos los módulos, tendréis 13 asignaturas. Cada asignatura tendrá un número determinado por temas. Obviamente tendréis lo que comenta 60 créditos, por lo que cada asignatura tendrá un número de créditos diferente. Las hay desde 3, 6 créditos. Por tanto, el número determinado de temas viene según los créditos que hay en la asignatura. Dentro de cada asignatura tendréis un vídeo introductorio por cada uno de los temas. Contenido guía de cada uno de los temas que vais a estudiar. Material básico de estudio referenciado o a un manual o un memento, vamos al manual. Supuestos o casos prácticos a desarrollar, porque ahora cuando veamos los trabajos que tendréis que hacer son supuestos o casos prácticos. Cuestionarios y la prueba final, que estará dividida en una parte cuestionario y otras preguntas a desarrollar. Desde aquí quiero tranquilizaros porque los exámenes como son cuestionarios que previamente... Os lo digo de verdad, los profesores son los que van a hacer el examen y son los que ponen el cuestionario. Yo que soy profesora os diré que pones preguntas parecidas, por no decir muchas iguales. Entonces, podéis estar tranquilos porque los cuestionarios que lleváis a cabo y los del examen son de manera similar. Entonces, con que trabajéis día a día, hagáis los cuestionarios, los rehagáis, hagáis los casos y estudiéis la materia, os presentéis al examen, no va a haber ningún problema. En cada módulo o asignatura se realizarán distintas evaluaciones, cuestionarios del tema, habrá un trabajo final evaluable, un examen final con preguntas, como os he comentado, cuestionario de desarrollar. Aquí en el PowerPoint ponemos que es importante repasar las normas de aprobar los exámenes de trabajo. Eso va a venir regulado en las guías docentes, por eso al principio insistía en que os leyerais las guías docentes, para que vierais qué necesitáis para aprobar, qué no necesitáis, una evaluación continua. Los trabajos finales deberán contener, como cualquier otro trabajo, una introducción al caso, un desarrollo del trabajo o una solución, las conclusiones y, obviamente, una bibliografía. Siempre en todos los trabajos. Respecto a las asignaturas, ya pues esto queda cerrado. Tendréis un vídeo en el que el profesor explica tema a tema, un cuestionario sobre ese tema y un trabajo. El trabajo no tiene por qué ser de cada tema, pues son trabajos de asignaturas. No os agobiéis porque cuestionarios sí que serán tema a tema, pero trabajos no. En realidad que haya cuestionarios tema a tema os beneficia más que os perjudica. Como todo TFM, como todo máster universitario, tienes un trabajo fin de máster, un TFM, que será totalmente dirigido por los directores y profesores de las distintas asignaturas, dependiendo del temario, de la temática que elijáis, se os asignará un profesor u otro. Y tendréis que realizar unas prácticas externas. Las prácticas externas serán desarrolladas a través de la Fundación Universidad Empresa, que permite mantener unos estándares muy altos de calidad y una seguridad en cuanto al desarrollo de las mismas. En el dossier que os he comentado en varias ocasiones ya, tenéis toda la información detallada sobre la Fundación Universidad Empresa y sobre las prácticas que vayáis a desarrollar. Ya sabéis que es un máster a distancia, la modalidad es a distancia y por ello el contacto será principalmente a través del campus virtual en el que se os asignará cuando os matriculáis una contraseña y un usuario, no hay ningún problema, es una plataforma súper intuitiva. Tenemos trabajando gente de 60 años sin faltar y que no tienen ningún problema con la plataforma, o sea que ningún problema. Se podrá contactar también por medio de vía telefónica y tienen un plazo, los profesores tendremos, los tutores, un plazo de responder de 48 a 72 horas laborables. Entonces, creo que eso es bastante favorable para el alumno porque no envía una duda o una cuestión que tenga o incluso alguna sugerencia y se le contesta a los 3 meses. Hay un contacto
hay un contacto estrecho entre el alumno y el profesor. Salidas profesionales. Imagino que esto es lo que más os interesa y por lo que os habéis decidido hacer el máster de prevención de riesgos laborales. A lo mejor no está bien que lo diga, pero en mi opinión, el esfuerzo que se dedica al máster de prevención de riesgos laborales con las salidas profesionales es bastante adecuado. Creo que no es un esfuerzo que tengáis que hacer infrahumano para todas las salidas profesionales que tenéis. Insisto y sé que me repito y soy muy pesada, pero a día de hoy se necesita un experto en prevención de riesgos laborales. Sí o sí en cualquier empresa. Y en las empresas pequeñas en las que, bueno, ya estudiaréis, que soy yo en mi posición y lo odiaba. Si hay 50 100 trabajadores, 2 delegados de prevención, bla, bla, bla. Incluso en las pequeñas en las que la ley no te exige, sino que puede ser el empresario el que lo dé, hay muchísimos empresarios que son ellos mismos los que quieran hacer el máster de prevención de riesgos laborales. Salidas profesionales son las que podéis ver aquí. Técnico experto superior en prevención de riesgos laborales y salud laboral. Profesional dedicado a coordinar varios servicios de salud y prevención. Consultor especializado en salud y prevención. Responsable de prevención en las administraciones públicas. Responsable en salud y prevención. Auditor de prevención de riesgos laborales. Coordinador de diversas actividades empresariales. Y formador. Como os he comentado anteriormente, cuando tú entras nuevo a una empresa, muchas veces, por no decir todas, el 100% de las veces, te obligan a hacer un curso de prevención de riesgos laborales. Si no os gusta la prevención de riesgos laborales para trabajar físicamente en el sitio, pero os gusta formar y os interesa muchísimo este tema, creo que también deberéis hacerlo porque la salida profesional de formar a los demás es obligatoria en todas las empresas y en todas las administraciones públicas. Cuando hablo de empresa me da igual que sea privada o pública. Yo cada vez que me cambio de sección del Ministerio de Interior, al de Justicia, al otro, al Ayuntamiento, en todas he tenido que hacer un curso de prevención de riesgos laborales. Cuando entras en la universidad hay que hacer cursos de prevención de riesgos laborales. Entonces, tienes para trabajar físicamente o para trabajar como formador. Esas son muchas de las salidas. Ahora pasaré al turno de preguntas. No sé si hay preguntas. También quería comentar, aunque es verdad que yo todo el tema de proceso de admisión, requisitos de acceso, no controlo muchísimo, pero si tenéis dudas sobre eso, mi compañero Eduardo es el que que sabe de todo esto y os ayudará. Aún así, os voy a comentar un poco los requisitos de acceso. Como he dicho al principio, es necesario, porque es un máster, que tengáis que poseáis un título universitario, ya bien sea en España o aquellos que sea homologado o dentro del espacio europeo. Proceso de admisión, la verdad que es muy sencillo. El primer paso que tenéis que hacer es rellenar una solicitud de admisión. Una vez que el formulario sea cumplimentado, uno de nuestros asesores personales se va a poner en contacto con vosotros con el objetivo básicamente de verificar que se cumplen los requisitos exigidos, que poseéis el título y que tenéis las capacidades para hacer el máster. Y se le ayudará a elaborar el plan de estudios personalizado, los números de créditos, las convalidaciones, etcétera. Una vez que ya se ha hecho su plan de estudios, el siguiente es el envío de la documentación requerida para formalizar la admisión. Y una vez que se compulsa y se verifica toda la documentación, se hace la matrícula, se adapta el pago a la forma más adecuada y a cada necesidad de cada alumno, se ponen todas las ayudas que sean necesarias. Y el último paso, aquí pone el último paso, es que el alumno reciba su clave de acceso al campus virtual y ya empiece. Ese no es el último es que estudiéis a tope y saquéis el máster y os presentéis a los exámenes. Ese es el último y ya tenéis el máster de acceso. En el dossier también viene regulado todo el plan de estudios con todos los créditos que existen. En el primer semestre las asignaturas que he comentado y en el segundo semestre. Prácticas externas es la asignatura que más créditos tiene, obviamente. Y por mi parte no tengo nada más que comentar. No sé si mis compañeros ahora tienen algunas preguntas que hacerme. Yo todas las que pueda contestar estaré encantada de hacerlas. Y las que no pueda porque no tengo los conocimientos, porque lo que he comentado, el tema de administración, no sé exactamente todo, las contestará mi compañero Eduardo. Aún así, luego él os informará sobre que si os queréis acercar presencialmente allí y que se tenga todo y se los explique de forma detallada sin ningún tipo de problema.
Bueno, pues nada, muchas gracias, Ana. Comenzamos el turno de preguntas. Tenemos por aquí una ya de Cristian, que te da las gracias por el webinar y nos pregunta qué estudios previos hay que tener para cursar este máster. Nosotros es cierto que en la memoria de este posgrado, de este máster, perdón, no se participa solamente de la rama jurídico-social, que es lo normal, ¿de acuerdo? Cualquier persona con una titulación universitaria, eso sí, ¿de acuerdo? Oficial, puede acceder, ¿de acuerdo? Perdona que te interrumpa, Eduardo, pero lo de la posesión del título universitario es porque es un máster, lo obliga la ley de educación, o sea, no es por nosotros. O sea, que da igual la titulación que tengas, que pueden acceder a cursar el máster. Claro, efectivamente, así por eso me refería, ¿no? Entonces, bueno, pues lo importante, evidentemente, es saber que desde el curso pasado, de acuerdo, toda persona que quiere acceder a un máster tiene que estar en posesión de un título universitario para poder acceder, ¿de acuerdo? Si bien es verdad que se puede facilitar un compromiso de finalización de estudios, ¿de acuerdo? Antes de poder, a lo mejor, realizar la expedición de título universitario si estáis finalizando durante este año, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta también que me hacían por chat privado con respecto al tema de la metodología? Nosotros utilizamos una metodología en donde el contenido teórico y práctico está todo en el campus virtual, ¿de acuerdo? Nuestros estudiantes acceden desde el primer momento a todo ese material un poquito para disponer y para poder organizarse en función del tiempo del que dispongan a nivel profesional y personal, ¿de acuerdo? Y esto además, bueno, les facilita que si tienen un momento a lo mejor en el que puedan comenzar, ¿de acuerdo? Pues lo puedan hacer sin ningún problema. En ese aspecto, pues nosotros lo que hacemos es material didáctico pues que se pueda de estudio, básicamente, una serie de vídeos que lo que van a hacer va a ser explicar ese contenido teórico, ¿de acuerdo? Y luego una serie de exámenes tipo test y de trabajos, de acuerdo, a desarrollar un poco para, bueno, el trabajo de la evaluación continua del que, sin lugar a dudas, estamos bastante acostumbrados, ¿de acuerdo? Me preguntan también un poco con respecto al tema de la documentación de estudiantes procedentes de fuera de España, ¿de acuerdo? Todo estudiante procedente de fuera de España tiene que realizar a través del Ministerio de Educación la equivalencia de sus estudios universitarios procedentes de fuera, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor no pueden acceder de forma directa al máster, ¿de acuerdo? A lo mejor tienen que finalizar el grado universitario equivalente del que hayan realizado en su país de origen, ¿de acuerdo? Y una vez finalizan, ¿de acuerdo? No sé, eso ya lo estipula el ministerio, ¿de acuerdo? Pues obtienen el grado oficial universitario aquí en España y ya ahí es cuando pueden hacer el posgrado. Me preguntan, Ana, un poco con respecto al tema de las salidas profesionales, que has hablado un poquito, ¿de acuerdo? Si a la hora de hacer esto se tiene luego que especificar algo, quiere decir, supongo que a lo que se referían es el tema de que si se puede uno especializar luego en función un poquito del sector en el que trabaje, cada persona si se puede especializar de alguna manera. Sí, de hecho, mucha gente que estudian prevención, los másteres de prevención de riesgos laborales es gente que, aparte de tener una titulación, tienen empresas y sobre todo suele ser gente que se dedica, sobre todo en Andalucía, tienen empresas de agricultura que a lo mejor en determinadas épocas del año tienen 5 trabajadores, pero cuando hay que hacer, imagínate, la recogida de la fresa, recogida de, me da igual, tienen que contratar a muchísimas personas para ese periodo de tiempo. Entonces, necesitan la formación en esto. Entonces, tienen una especialización concreta sobre ese tema, porque no es lo mismo un riesgo que va a tener una persona que está recogiendo fresas. Bueno, salió en la tele el año pasado, creo recordar, en verano, un nicaragüense que murió de un golpe de calor. Pues es la persona que está que ha efectuado este máster y se va a dedicar a ello, tiene que tener los riesgos de un golpe de calor que obviamente en el campo puedes sufrir y en una oficina lo normal es que no. Y como he dicho, las especialidades que existen, que vienen recogidas en el dossier, son 3, que es la higiene industrial, seguridad en el trabajo y la ergonomía y psicosociología aplicada. Esas son las especializaciones posibles. Dentro de seguridad en el trabajo, tú cuando te vas a dedicar a la empresa en la que estés trabajando, te formarás y harás el estudio sobre los riesgos que prevés o que ya existen en la empresa en la que estás. En una empresa de mármol que trabajan con fábricas que mueven toneladas y toneladas de piedras y de kilos,
la mayor siniestralidad es por aplastamiento. Hay muchísima gente que muere en aplastamientos. Y tú dices, ¿pero cómo puede morir alguien aplastado por una máquina? Pues sí. Entonces, tú si vas a trabajar de prevención de riesgos laborales o vas a asesorar y a informar a esa empresa, tienes que analizar muy bien esos riesgos, que no es lo mismo que estar en un colegio, ¿vale? Que son más otros riesgos como el estrés o la fatiga, la voz, el cansancio. Entonces, en ese caso, tú la especialización son las 3 que te he comentado, pero luego dentro de la empresa en la que estás, una vez que has hecho el máster, tú ya vas a saber por el máster y porque todo lo que has estudiado y aprendido, exactamente los riesgos que son posibles y que se pueden ver. Luego también me preguntan un poquito en función de, bueno, dice, ¿cómo lo voy a compatibilizar? Me pregunta. Bueno, pues realmente compatibilizarlo se puede hacer tranquilamente porque nosotros lo que procuramos precisamente en la modalidad a distancia es que, bueno, pues un poquito el estudiante invierta aproximadamente 1 hora y media, 2 horas de estudio, ¿de acuerdo? Eso sí, hay que ser constante, hacerlo de manera diaria, los 7 días a la semana, pero no hay ningún tipo de problema en poder compatibilizarlo, ¿de acuerdo? Y luego también un poquito también la duda más normal en este aspecto. Al hacer la distancia, ¿qué tipo de apoyo recibo por parte de CDU? Pues mira, sin lugar a dudas, pues lo que puede dar CDU es que tenemos un campus físico, ¿de acuerdo? Otras instituciones carecen de eso. Entonces, en este campus nosotros recibimos a los estudiantes del máster, aunque sea a distancia, ¿de acuerdo? Y realizan, junto con nuestro programa de tutorías, ¿de acuerdo? Si necesitan apoyo en alguna asignatura, ¿de acuerdo? Porque no hayan podido comprender, porque se les esté atragantando por alguna razón, pues vienen aquí, lo concertan, ¿de acuerdo? Con el equipo académico y entonces viene un día y el profesor o profesora, ¿de acuerdo? Pues le va a solucionar todas las dudas y todas las consultas que pueda realizar en este momento. Vale. Y Eduardo, antes que quiero matizar la pregunta que nos ha hecho, que acabas de realizar, que se me ha olvidado comentarlo, es que el desarrollo de las asignaturas es secuencial. Entonces, eso creo que favorece y facilita muchísimo las cosas. Las asignaturas se van programando de manera secuencial y no de repente tú te metes y tienes 50 tipo test, 50 asignaturas. Creo que eso es bastante importante. Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado nuestro webinar. Esperemos veros en la universidad, ¿de acuerdo? Podéis solicitar visita en cualquier momento, ¿de acuerdo? Y nuestro equipo de asesores y asesoras universitarias, pues bueno, os van a atender encantados y os van a facilitar toda la información que necesitéis al respecto, ¿de acuerdo? Ha sido un placer. Muchas gracias, Ana. Igualmente, hasta luego.